Bienvenidos una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. En este video les quiero compartir una enseñanza muy importante de parte del pastor MacArthur. Es de hace mucho tiempo, pero tiene que ver con lo que está pasando ahora, actualmente, en el contexto actual de Israel. Y esto es una enseñanza bíblica que tiene que ver con Israel y la tribulación de 7 años. ¿Quiénes serán los que estarán en ese tiempo de tribulación de 7 años? Esta es una enseñanza de MacArthur de 1973. Es algo que debemos retener, como manda las escrituras, retener lo bueno, específicamente en este tiempo, más aún en este tiempo, porque necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios en relación a los tiempos finales, en relación a la tribulación que profetiza en las escrituras. Fíjese que este sermón se tituló de aquel tiempo de MacArthur, Israel en la tribulación. Vamos a ver cómo comenzamos este video, cómo MacArthur va a decir que la tribulación de 7 años es un tiempo específico donde Israel es el centro. Scripture is very explicit on the fact that the 7-year tribulation will really center around the nation and the people of Israel. This fearful 7-year period when God is going to judge and when Christ is going to take back the earth is most significantly Israel's time. In fact, it is so called in Jeremiah 30 verse 7, the time of Jacob's trouble. Aquí vemos la escritura donde MacArthur cita Jeremías 30 verso 7, el tiempo de angustia de Jacob es el tiempo de tribulación. Y vamos a ver lo que significa eso de Jacob, que se refiere a Israel. Eso vemos en Génesis capítulo 35 verso 10, dice la palabra: Dios le dijo te llamas Jacob, pero de ahora en adelante tu nombre no será Jacob, sino Israel. Así que Dios lo llamó Israel. Así que significa Israel cuando dice aquí MacArthur, cuando cita Jeremías 30 verso 7, el tiempo de angustia de Jacob. Y vemos aquí también en Mateo 24 este tiempo de tribulación. Mateo 24, 21, habrá entonces gran tribulación, el cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que aquí también vemos claramente que el tiempo de tribulación de 7 años nunca ocurrió en el mundo y va a ocurrir en un futuro muy próximo. Esta descripción de aquí de Mateo 24, 21 se refiere, es en un contexto de Israel en la tierra durante la tribulación, y la promesa de Jesús a aquellos discípulos cuando le está diciendo esto en el monte de los olivos, cuando Jesús habló lo que está registrado en Mateo 24, fue el hecho de que Israel estaría en la tribulación y ellos verían lo peor de este tiempo. Así que Jesús aquí en Mateo 24 está hablando en un contexto de Israel, a sus discípulos en un contexto de Israel. Vamos a ver qué significa esa palabra tribulación en griego y en hebreo y en griego. Aquí está la palabra en hebreo, tayará, algo así, no lo sé pronunciar bien, pero dice, esta palabra hebrea se traduce comúnmente como tribulación, aflicción o angustia en el Antiguo Testamento. Atención con eso, que es lo que vemos la escritura que citó MacArthur. Entonces, en hebreo, vamos a ver aquí. En hebreo esa palabra se traduce como tribulación, aflicción o angustia en el Antiguo Testamento, y en griego la palabra aquí vemos tilipsis. En el Nuevo Testamento griego la palabra tilipsis lo digo así, no lo sé pronunciar bien, pero se utiliza para describir la tribulación. Aquí vemos nuevamente la angustia o la aflicción, es la misma palabra que vemos en Mateo 24 versos 21 y 2 Tesalonicenses capítulo 1 verso 6. Así que estamos probando bíblicamente que la tribulación, esta palabra tribulación, y que es un tiempo que involucra y el centro es Israel.
Aquí tenemos más escritura, por ejemplo, tenemos en Apocalipsis 7:4. Dice Apocalipsis 7:4, 144.000 sellados de todas las tribus de... 144 de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, claramente significa eso, significa los hijos de Israel. No dice aquí los hijos de la iglesia, no. Dice claramente los hijos de Israel. Apocalipsis 11:8 dice, donde también dice 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. La pregunta es, ¿dónde fue crucificado el Señor Jesús? En Israel, en Jerusalén. Más abajo vemos en el verso 13, en el mismo lugar en Israel, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Así que esto es literal, se refiere a Israel, es un lugar físico donde va a suceder esto que vemos aquí en Apocalipsis capítulo 11. También tenemos Jeremías 37, que es el que citó MacArthur. También tenemos en Daniel 9:27, dice Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. El pacto que Israel hace durante el tiempo de tribulación llamado la semana 70. Estas son escrituras que MacArthur citó. Dice Deuteronomio 4:29. El verso 30 dice, cuando estuvieres en angustia, aquí vemos la palabra angustia para tribulación. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres al Señor tu Dios y oyeres su voz. Claramente lo vemos. Y por supuesto hay muchas más escrituras. Vamos a ver cómo MacArthur continúa después de citar esto de estas escrituras. Vamos a ver que hay algo interesante que dice MacArthur en relación a aquellos cristianos, a aquellos dentro del cristianismo que niegan que Dios tenga un plan con Israel. Atención con eso, muchos dentro del cristianismo, muchos cristianos, muchos pastores enseñan que Dios ya no tiene nada que ver con Israel. Atención con eso, cuidado. Vamos a ver lo que dice MacArthur. But it's interesting to note this, and I only say this by way of a footnote, that the vast majority of Christianity, the vast majority of theology, has accepted the fact that God is through with Israel. Atención con esto, fíjese que este es un sermón de MacArthur de 1973 y hasta el día de hoy, 2023, muchos siguen creyendo que Dios ha terminado con Israel. Y aquí dice MacArthur, la gran mayoría de la teología ha aceptado el hecho de que Dios ha terminado con Israel. Now, if you're going to accept the fact that God is through with Israel, you have two alternatives. One, well, you have maybe three. One, you just plain deny the inspiration of Scripture and say, well, when the Bible said something was going to happen to Israel, they made a mistake. So that the Bible is wrong if it says Israel is going to be around in the tribulation. Y vamos a ver nuevamente un momento aquí cómo dice MacArthur. So that the Bible is wrong if it says Israel is going to be around in the tribulation. That's just an unfortunate mistake. And then you're tampering with inspiration. Y eso, fíjese que es importante esto, quiero enfatizar. Creer eso, creer que Dios ha terminado con Israel, creer que Israel no es el centro del tiempo de tribulación de 7 años, es un error desafortunado. Es manipular la inspiración de Dios. The second alternative you have is to spiritualize it all away. Aquí está la otra alternativa que dice MacArthur, espiritualizarlo por completo, porque atención, porque muchos pastores, maestros y cristianos espiritualizan y alegorizan las profecías bíblicas. Espiritualizan Israel, espiritualizan muchas profecías, muchos textos, enseñanzas del libro de Apocalipsis, muchos del sistema milenial espiritualizan y alegorizan, dicen lo que no dice el texto bíblico. To say that the 144,000 doesn't really mean Jews, it means the best of the Jehovah's Witnesses.
Aquí está, MacArthur da un ejemplo de los 144.000 que vimos aquí, por ejemplo, en Apocalipsis. Vamos a ver, 7.4. Apocalipsis 7.4 dice 144.000 sellados de todas, claramente dice de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces aquí MacArthur irónicamente dice decir que los 144.000 no significa realmente judíos, que significa los mejores de los testigos de Jehová. Y aquí después de este dicho de MacArthur se escucha risas en este momento que MacArthur estaba predicando esto. Ahí está. Or it means the best of whatever happens to be your cult. Or it means maybe the best of Christians, some have even said. Y aquí está otro ejemplo que MacArthur da, que esos 144.000 significa los mejores cristianos, o un culto con los mejores cristianos. Y ahí dice MacArthur lo que algunos incluso han dicho, muchos dicen esto, que cuando leemos aquí en Apocalipsis 7.4, que esto significa, por ejemplo, como dice MacArthur, que esto significa que esto es un culto seleccionado por Dios y que son muchos cristianos. No, dice claramente el texto que estos 144.000 son de Israel, hijos de Israel. Claramente vemos eso. Escuchemos cómo continúa MacArthur. Or you have a third alternative. You can just say that whenever Israel is used after the cross, it always means the church. Aquí está la otra alternativa, la tercera. También se enseña que cada vez que se usa Israel después de la cruz, siempre se refiere a la iglesia. Y eso no enseña la Biblia. No vemos en ninguna parte de las Escrituras que cuando se usa Israel después de la cruz, se refiere a la iglesia. No, cuidado. So you either destroy inspiration, or you destroy interpretation, and you just spiritualize everything away. Ahí está, no podemos espiritualizarlo todo, porque eso es destruir la inspiración o destruyes la interpretación bíblica. Cuando dices lo que no dice el texto bíblico, debemos someternos al texto y no espiritualizarlo todo. Away. Those people who would spiritualize it all would be the same people who would say that the 1,000-year kingdom doesn't mean 1,000 years, and the 7-year period doesn't mean 7 years, and nothing means nothing. Qué tremendo lo que dice aquí MacArthur. Atención, lo voy a repetir. Esas personas que lo espiritualizan todo serían las mismas personas que dirían que el reino de 1000 años no significa 1000 años. Fíjese el error en el que están. Y que el periodo de 7 años no significa 7 años y nada significa nada. No tiene sentido esa posición escatológica que enseña que aquí, como dice MacArthur, que el reino de 1000 años no significa 1000 años, cuando vemos en Apocalipsis que dice 1000 años. Nothing means nothing. I had a professor like that in college. He went through the book of Revelation, and when he got done, nothing meant anything. And he was well versed in the book, and along with his view of it, knew nothing. Qué tremendo lo que dice al final MacArthur. Mire lo que dice. Dice MacArthur, tuve un profesor así en la universidad, que espiritualizaba todo, que decía lo que no decía el texto bíblico. Revisó el libro de Apocalipsis y cuando terminó, nada significaba nada. Y él estaba bien versado en el libro y junto con su visión del mismo, no sabía nada. Al final. Entonces, esto quería compartir, enfatizar esto de que el tiempo de tribulación de 7 años, el centro de ese tiempo profético es Israel. Y también estas creencias extrañas que hay dentro del cristianismo donde espiritualizan y alegorizan las profecías bíblicas, en especial las profecías de Daniel, por ejemplo. Y también aquí vimos claramente que varias escrituras del Antiguo Testamento donde dice claramente Israel y se refiere a Israel. No podemos contradecir la escritura y decir otra cosa, dice Israel. Entonces en un próximo video solamente de esta misma enseñanza de MacArthur yo quiero enfatizar solamente y entender esto. Por ejemplo, mire.
Aquí tengo lo que les quiero compartir en un próximo video y quiero enfatizar solamente eso sobre que la iglesia sea Israel. Muchos de la posición amilenialista enseñan esto. Dice MacArthur, y esto lo voy a enfatizar solamente esto en un próximo video. La otra alternativa es que hagas que la iglesia sea Israel. No creemos que sea necesario reemplazar a Israel. Creemos que Dios todavía está tratando con Israel. Ustedes dicen, y esta es la posición amilenial, ustedes dicen, oh, pero la Biblia dice que somos la simiente de Abraham por fe. Y dice MacArthur, pero en cierto sentido somos el Israel espiritual, por supuesto. Por supuesto que podemos ser hijos espirituales de Abraham. Pero eso no significa que todas las demás promesas a Abraham sean nulas. No podemos anular. Eso está claramente establecido en la palabra de Dios. Y ahí pregunta MacArthur, ¿sabe usted que solo hay una cosa que lo hace a usted una simiente espiritual de Abraham? ¿Sabes lo que es? El hecho de que viniste a Jesucristo. Esto lo voy a compartir en otro video y vamos a aprender qué significa esto. De que, por ejemplo aquí, la Biblia dice que somos la simiente de Abraham. Y vamos a ver cómo MacArthur enseña claramente qué significa esto. De que ahora en Cristo ya no hay raza ni color. Ahora todos aquellos que están en Cristo espiritualmente, la fe en Cristo, salvos por la fe en Cristo, son parte de la iglesia de Cristo. Pero eso, como dice MacArthur aquí, no anula las promesas de Dios a Abraham, de ninguna manera. Esto lo vamos a ver en un próximo video para entender cómo MacArthur enseña bíblicamente y cómo nosotros podemos enseñar también a otros. Así que saludos, bendiciones, comparte este video y dale me gusta.